El 1 de noviembre de cada año se conmemora en el mundo entero el Día de los Muertos. Y muchos lugares tienen maneras particulares de recordar a sus difuntos. Somos Shakti y José Miguel. Los españoles, en esas fechas, tienen una tradición muy particular y es la representación de una obra teatral. El drama romántico Don Juan Tenorio. Fue escrito por don José Zorrilla, basándose en la leyenda medieval que ya había hecho famosa Tirso de Molina. Zorrilla fue el mejor dramaturgo español del período romántico y don Juan Tenorio es la obra que ha trascendido con mayor fama. Cuenta la historia de dos caballeros, Don Juan y Don Luis, que hacen una extraña apuesta. ¿Cuál de los dos es capaz de cometer más crímenes y seducir más mujeres a lo largo de un año? Don Juan gana la apuesta y también la enemistad de Don Luis. Pero don Gonzalo, el padre de Inés, su prometida, está allí sin que lo sepan. Y suspende el compromiso de la boda, prohibiendo a Don Juan que se acerque a su hija. Encierra a Inés en un convento, pero don Juan trepa los muros y la rapta. Su intención es burlarse de la prohibición del padre, pero le pasa algo inesperado. Se enamora. Al enamoramiento de esta pareja corresponden los más famosos versos de esta obra. Don Gonzalo acude en busca de su hija. Y Don Juan lo mata en el encuentro. Temiendo ser llevado a prisión, Don Juan
huye a Italia. Regresa 5 años más tarde para enterarse que Inés ha muerto de tristeza. Acude al cementerio a ver la tumba de su amada y allí reta al comendador a demostrarle que existe una vida después de esta. El comendador acepta el reto. Su fantasma se presenta esa noche en la casa de Don Juan. Pero el espíritu bondadoso de Inés lo rescata y enseñándolo a pedir perdón, lo lleva con ella al cielo. Con tantos fantasmas en el asunto, es comprensible que a los españoles les guste representarla cada Día de los Muertos. Y que el público acuda fiel a la cita, a dejarse deleitar por los románticos versos de Zorrilla. Don Juan Tenorio es la pieza más representada en España, desde su estreno en 1844. No hay que olvidar que Zorrilla tituló su obra Drama religioso fantástico. El autor descubrió una combinación no vista antes en el teatro. Enlazó las dos tendencias más populares de su época. Don Juan Tenorio es una gran obra literaria, patrimonio y orgullo de los españoles. Y sobre todo, de la hermosa ciudad donde Zorrilla la ubicó, Sevilla. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir viajando juntos.